Saludo cordial desde la parroquia San José de México, Antioquia, Colombia, Padre Francisco Oquendo, domingo 24. El evangelio que se nos propone es Mateo capítulo 18 del versículo 21 al 35, que invito a que lo leas personalmente en tu sagrada escritura. Es el séptimo elemento de las características de la vida eclesial, el perdón. Es el elemento más desarrollado porque es el broche de oro. Es la experiencia que todos hemos de recibir y que todos hemos de darnos mutuamente para ser y vivir como la iglesia que el Señor quiere. Fijemos los ojos del corazón en la narración, que podríamos dividir en 5 partes. Una introducción, versículos 21 y 22. Luego viene una parábola que se estructura en 3 escenas. La primera escena se desarrolla al interior del palacio real, versículos del 23 al 27. La segunda escena se desenvuelve al exterior del palacio real, versículos 28 a 30. La tercera escena se lleva a cabo de nuevo al interior del palacio real, versículos 31 a 34. La narración se cierra con una conclusión que nos desafía a cada uno de nosotros a vivir el perdón, conclusión que se halla en el versículo 35. El relato inicia con la generosidad mezquina de Pedro, quien pregunta si deba perdonar al hermano que lo ha ofendido 7 veces. Generosidad mezquina porque en la época los rabinos proponían perdonar 3 veces y luego pasar a la vía legal. Pedro, por tanto, cree que es muy generoso, cuando en verdad es aún mezquino, porque Cristo le dice, no te digo 7 veces, sino 70 veces 7, Mateo 18, 21. El Divino Maestro está oponiendo la lógica del perdón a la lógica de la venganza de Lamec, descendiente del asesino Caín, lógica que se lee en Génesis 4, 23 y 24. Lógica de Lamec que reza así: Caín será vengado 7 veces y Lamec será vengado 77 veces. ¿Qué propone Lamec frente a la ofensa recibida? ¿Ira rencorosa? ¿Rencor odioso? ¿Odio vengativo? ¿Venganza destructiva? ¿Destrucción mortal? ¿Qué propone nuestro Divino Maestro frente a la ofensa recibida? Mansedumbre compasiva, compasión clemente, clemencia misericordiosa, misericordia amorosa, amor vivificador. El número 7 es en la Biblia una cifra que indica totalidad y perfección. Lamec propone la totalidad perfecta y la perfección total en la venganza, que causa la muerte. Por ello es descendiente de Caín. Jesucristo, nuestro Divino Maestro, propone totalidad perfecta y perfección total en el perdón, que genera la vida. Entonces, como respuesta y explicación de su propuesta, Jesús propone una parábola preciosa que cierra como broche de oro su propuesta sobre la vida de la iglesia, propuesta que nos presenta en el llamado discurso eclesiástico de Mateo capítulo 18. La primera escena que se desarrolla dentro del palacio real focaliza la relación asimétrica entre el Señor y el siervo, que bien expresa la relación del ser humano con Dios. El siervo es deudor frente a su Señor de una cantidad que no podría pagar ni con muchas vidas. Debe 10,000 talentos. Se cree que en la época de Cristo un talento equivalía a 58,9 kilos de oro. Por tanto, 10,000 talentos equivalen a 589
toneladas de oro. Si se cargase esta cantidad en camiones de 1 tonelada, se necesitarían 589 camiones, es decir, se constituiría una fila de camiones más o menos de unos 5 kilómetros. En síntesis, la deuda del siervo es sencillamente una deuda impagable, como impagable es nuestra deuda con Dios. En la narración resalta la misericordia magnánima y la magnanimidad misericordiosa de Dios. El siervo ni siquiera pide que su deuda le sea perdonada. Lo que pide es que se le conceda más tiempo para que pueda pagar la deuda. Pide que se le tenga paciencia y que él pagará la deuda. El retrato de Dios que se nos presenta en Mateo 18:27 es bellísimo. Se compadeció del siervo, lo dejó ir y le perdonó toda la deuda. Splagnisteis dejo curios tudulo ekeino, apelius en autón, kaito daneion afeken auto. Mateo 18:27. El verbo pues que caracteriza a la acción de Dios es el verbo compadecerse con entrañas de madre. En griego el verbo es splagnisomai. Significa que Dios es un padre que ama con entrañas maternas. La segunda escena, Mateo 18, 28, 30, se lleva a cabo fuera del Palacio Real y focaliza la relación horizontal de un siervo con sus consiervos. La deuda son 300 denarios, por tanto una deuda pagable que con 1 año de trabajo se podía pagar. Pero fijemos la mirada en las actitudes del siervo perdonado, que son tan distintas a las del Señor que lo ha perdonado. Su Señor lo respetó y lo trató bien, mientras que él irrespeta y maltrata a su consiervo. El Evangelio dice que lo agarró. Su Señor nunca lo angustió, mientras él sofoca y asfixia a su consiervo. Su Señor no le cobró explícitamente la deuda, mientras él cobra y exige explícitamente que se le pague la deuda diciendo, págame lo que me debes. Su Señor quiso perdonarle una deuda impagable, mientras él no quiso perdonar una deuda pagable. Su Señor le dio libertad, mientras que él quita la libertad, metió a su consiervo en la cárcel. Su Señor lo puso en condiciones de obrar, lo dejó ir, mientras él le quita a su consiervo la posibilidad de obrar para pagar la deuda. No solo no lo perdona, no solo no le perdona la deuda, sino que le quita al otro la posibilidad de pagarle en el futuro. Es decir, perpetúa la deuda. La escena 3, Mateo 18, 31 a 34, se desarrolla de nuevo dentro del Palacio Real y focaliza nuevamente la relación asimétrica del siervo con su señor. Llama la atención el título que el siervo perdonado que no perdona recibe de su señor: siervo malvado. Dule poneré. Mateo 18, 32. Inquietante e importante es la pregunta de Mateo 18, 33. ¿No era necesario que tú tuvieras misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? En este versículo hay que admirar como elemento literario la doble presencia del verbo tener misericordia. En griego el verbo eleomai. Una presencia significativa si se tiene en cuenta que hasta ahora para indicar el perdón, el texto ha indicado o ha usado otro verbo griego, el verbo aphiemi. Por tanto, la invitación que nos hace la palabra es a perdonar con entrañas maternas. Como con entrañas maternas nosotros recibimos el perdón del Señor.
El perdón de Dios, pues, es la razón, la inspiración y la motivación para el perdón humano. Perdonamos porque Dios nos ha perdonado. Perdonamos como Dios nos ha perdonado. Quien no perdonó al hermano ya no encontró el rostro compasivo, sino que encontró el rostro airado de su Señor. Ya ni siquiera fue enviado a la cárcel, sino que fue entregado a los verdugos para ser atormentado hasta que pagase una deuda impagable. La conclusión, pues, es un reto para todos y cada uno. El perdón es el triunfo continuo del amor. El perdón es la imitación continua del Señor. Que María Santísima, la Madre del Amor Hermoso, nos ayude a vivir el amor cristiano como perdón de las ofensas a todo aquel que nos haya ofendido. Tertuliano escribió a inicios del siglo III: si quieres ser feliz por un instante, véngate. Si quieres ser feliz para siempre, perdona. Gracias por compartir el video y buen domingo para todos.